Buenos días, profesora. Le venimos a exponer sobre el tema del proyecto del informe. Es un ejercicio de bastidor donde se realizan comparaciones teóricas y experimentales mediante cálculos teóricos y simulación en SolidWorks. Brandon nos va a presentar los cálculos, Camila nos va a presentar las simulaciones y yo haré la comparación de resultados y el tema de conclusiones. En cuanto al ejercicio, lo que nos piden es resolver este bastidor, las fuerzas que se presentan ahí, BC, HC, HG, CD, CF y CG, mediante el método de secciones, lo que implica partir el bastidor y exponer fuerzas internas y resolver. Es importante destacar que nos piden una sola ecuación de equilibrio para cada cálculo de fuerza. Para este problema, lo que utilizamos es el método de secciones, partiendo la estructura en tres secciones. Uno, lo que podría llamarse el ala derecha, el ala izquierda y el punto G como tal. Como se puede observar, se realizaron sumatoria de momentos para poder despejar las fuerzas y con ello, mediante las distancias y utilizando un punto que vamos a llamar O', poder obtener las fuerzas necesarias según los componentes dados y la sección cortada. Hacemos esto tanto en en el ala izquierda, después procedemos a hacerla en el ala derecha y después de eso podemos realizarlo en el punto G, dentro del cual ya podemos realizar una sumatoria de fuerzas en X y Y para poder obtener cuánto es las fuerzas solicitadas en el segundo punto, que es las fuerzas actuantes en G y en C. Como podemos ver, acá están los resultados del ejercicio original. Para la variante, lo que nosotros decidimos realizar es aumentar la fuerza en el punto C, que era en el centro de la estructura, y ver cómo esta puede afectar todos sus componentes. Ahora, como se puede observar en los resultados, es que con esta variante considerada de 6 kN en vez de 4 kN en el nodo C, por la forma en que está distribuida las cargas y la estructura como tal, las fuerzas aumentan de una manera muy pequeña. ¿Por qué pasa esto? Porque como las fuerzas empiezan a distribuir desde el centro hacia el resto de las componentes, todas se ven afectadas. Sin embargo, solo se afectan en una menor cantidad, ya que la fuerza se va desplazando por todo el armatoste. Bueno, el proceso de validación del problema consistió en utilizar SolidWorks para el modelado 3D y la simulación del análisis estático de la armadura. Para esto voy a pasarme acá SolidWorks para mostrar la simulación. Para poder hacer el análisis se modela la armadura asumiendo que es un tubo cuadrado. Esto es indiferente, se hizo de 4x4 por 0.25 y se asume un material de acero 1020. Para iniciar el análisis estático, lo primero que se hace es definir las sujeciones que corresponden a las restricciones de la armadura. Entonces, en este nodo se ponen para que sea inamovible acá, y este tiene en X y en Y, y este solo lo tiene en Y. Después se agregan las cargas en cada uno de los nodos. Estas son las que brinda el enunciado, son las variables de entrada. Y ya con esto se puede observar el análisis estático. Esto lo que da como resultados son las fuerzas que pide el enunciado, y así se pueden comparar con los valores teóricos encontrados. Por convención, Solid toma como los valores positivos, los toma como compresión, y los negativos los toma como tensión. Entonces, para poder ver cuáles son los resultados de cada uno de los elementos que pide el enunciado, acá es necesario irse a herramientas de trazado, identificar valores. Acá se selecciona la barra y acá ya nos da el valor. Esto lo da en Newton y el enunciado está en kilonewtons. Entonces acá eso se hace en cada una de las barras que piden, y por acá podemos ver los resultados que se obtuvieron en el enunciado original, ya con la conversión a kilonewtons. Después, esto mismo se hizo con la variante, el mismo análisis estático. Lo único que se cambió fue la fuerza del nodo C
y se repite el proceso para obtener los resultados en cada una de las vigas. De igual forma se hace la conversión de newtons a kilonewtons, se pica cada barra para saber cuál es el resultado y acá tenemos la tabla de resumen de cada uno de ellos ya con la variable. Aquí podemos ver ya todas las tablas que hemos visto comparadas en una sola. Este es la primera para el ejercicio original, la segunda es para el ejercicio variante. Podemos notar que son sumamente similares tanto lo teórico como lo simulado y los porcentajes de error son bastante bajos. En cuanto a diferencias, las principales se encuentran en la tabla 5. La fuerza FCF está con una diferencia en cuanto al estado. El teórico nos dio una tensión, el simulado dio una compresión, pero es importante destacar que todos los valores, las magnitudes, sí son extremadamente similares, lo cual nos quiere decir que no fue tanto un error de la resolución teórica como de la simulación en SolidWorks. Esto es bastante probable que se haya causado por algún error en la convención de signos, tanto en la parte teórica como en el SolidWorks al definir una restricción o una dirección de un movimiento, de una fuerza, etc. Pasa exactamente lo mismo en la tabla 6, pero no en la fuerza CF, sino en la fuerza CD. Se puede explicar de la misma manera, tiene que ver con la convención de signos o con el SolidWorks y un detalle causado por tema de restricciones, direcciones, magnitudes, fuerzas. Concluimos el trabajo bastantes temas relacionados con los objetivos que nos propusimos. Principalmente logramos de manera efectiva realizar el ejercicio de manera teórica de bastidores. Importante, como se menciona en el propio enunciado, mediante el método de secciones. No se aplicaron nodos en ningún punto. También se desarrolló el análisis experimental. El SolidWorks lo logramos con resultados bastante fieles a lo que se esperaba. Restricciones, reacciones, fuerzas en los nodos, en los elementos, etc. Además que encontramos una gran similitud entre resultados teóricos y simulados. Esto es un buen indicador de que todo se realizó de manera correcta. En cuanto a la diferencia que ya se mencionó, fue la incongruencia entre tensión y compresión de elementos, pero dado que la magnitud era la misma, podemos considerarlo como un error menor que no afecta directamente ni a la resolución teórica ni a la completitud de los objetivos. Es decir, esta incongruencia no representa que desarrollamos mal el resto de objetivos ni este en sí. Es por eso que consideramos un gran índice de éxito en el desarrollo de este informe. Muchísimas gracias.